Buenos días, bendiciones para todas las iglesias de Familia Ebenecer Candelaria. Hoy es un domingo, para las familias, domingo donde el Señor te habla a las familias. Bendito sea el Señor. Vamos a iniciar con la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este nuevo día, por este bendito, hermoso domingo que nos has regalado. Este domingo, Señor, donde tú, Señor, le hablas a todas las familias de la tierra. Bendito Dios de la gloria. Gracias, Señor, por tus misericordias, Dios. Gracias, Padre amado, por lo que estás haciendo en cada familia y lo que seguirás haciendo, bendito Rey de la gloria. Amén y amén. Veámonos a el texto bíblico y está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. El tema es nueva criatura en Cristo. El título es crece. Es lo que el Señor espera, ¿verdad? De cada uno de nosotros cuando llegamos a sus caminos. Él espera que no solamente estemos siendo unos bebés, sino que esos bebés crezcan. Entonces, ya sabemos que una criatura es un bebé, un recién nacido, alguien que tiene pocos años de vida, pero que este bebé no va a quedar siendo un bebé, ¿verdad? Debe pasar por un proceso de crecimiento. Un bebé, luego ese bebé empieza a crecer, se vuelve un niño y así sucesivamente hasta que llega a la madurez, ¿verdad? Entonces no queda siendo bebé, tiene que crecer. Entonces, ya saben, el título es crece. Entonces, asimismo cada bebé, asimismo cada creyente entra al mundo como una criatura. Un bebé que necesita pasar por diferentes etapas de crecimiento. De manera que así como el creyente crece, también se debe ver el crecimiento en su familia. Escucha bien. Así como el creyente, ¿verdad?, debe ir creciendo, así también su familia debe crecer, porque entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces, biológicamente hablando, si este crecimiento se ve interrumpido, es porque hay una condición de enfermedad en la persona. Porque esto no es opcional, es vital, es decir, que es propio de la vida, o sea que tú no decides si quedas bebé, si quedas siendo un niño, ¿verdad? Sino que es vital, o sea, es propio de la vida. Se deben pasar por todas estas etapas de crecimiento. Así que tú no decides crecer biológicamente hablando. ¿Sí? Entonces tú no vas a decidir si creces o no, sino que el bebé nace y tiene que crecer. El Señor me regaló 3 etapas en la palabra. Bendito sea el Señor, estudiándola, palabras poderosas, ¿verdad? De aquí el Señor me regaló 3 etapas indispensables que debe vivir una criatura en Cristo. La primera etapa, el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Los bebés, así como los bebés se alimentan de leche materna, ¿verdad?, que son dependientes de la madre, que necesitan de los cuidados de la madre, ¿verdad? De esa misma manera, el creyente, el nuevo nacido, debe ser dependiente de esa leche espiritual.
Bendito sea el Señor. Ese creyente debe estar dispuesto a recibir ese alimento espiritual, ¿verdad? Esa madre es la iglesia. Madre en la iglesia, tú que me estás escuchando ahí, que apenas aceptaste a Jesucristo, ¿verdad? Estás en sus caminos. Entonces, este creyente debe estar ahí atento, dispuesto a recibir de esa leche espiritual, de esos cuidados. Bendito sea el Señor, ahí atento a cada palabra. Cada palabra te va a ir fortaleciendo, cada palabra te va a ir alimentando. Bendito sea el Señor. De lo contrario, el creyente y su familia van a seguir viviendo en el mismo desorden de la vieja vida. Si tú, nuevo nacido, me estás escuchando, si tú no te, bendito sea el Señor, no te sometes, ¿verdad? A escuchar la palabra, no te decides a escuchar la palabra, cada servicio, si no te lo pierdes, bendito sea el Señor, que es lo primero que uno tiene que, cuando llega a los pies de Cristo, es lo primero que uno tiene que hacer, tomar la decisión, ¿verdad? Porque nosotros tomar esa decisión que en nuestra voluntad, ¿verdad? Nadie gobierna sino nosotros mismos. Nosotros mismos somos dueños de nuestra propia voluntad. Entonces, tú mismo tienes que, cada servicio, estar pendiente de cada servicio, estar pendiente de qué es lo que el Señor, a la expectativa de lo que el Señor va a decirte cada servicio y estar ahí atento. ¿Por qué? Porque eso, de cada palabra que el Señor te envíe, de eso vas a depender tú y tu familia. Entonces, tienes que vivir tu etapa de bebé, hablando espiritualmente. Tienes que vivir tu etapa de bebé. El bebé está en manos de su mamá, ¿verdad? El bebé está bajo los cuidados de su madre. Entonces, no procures correr cuando ni siquiera, mejor dicho, solo estás de brazos, de cuidados. Porque te digo esto porque ha pasado que han llegado personas a la iglesia y han querido, pero yo entiendo que ese es el mismo anhelo de querer servirle al Señor. Entonces, siendo unos bebés, ya quieren correr, ¿verdad? Entonces, vive tu etapa de bebé. El Señor está contigo, está con tu familia, el Señor va a ser, ¿verdad? Va a cumplir sus propósitos en tu vida, pero primero tienes que pasar por la etapa de bebé, está ahí dispuesto a recibir, que es lo más importante, dispuesto a recibir el alimento, que te está dando tu madre, que es la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, bebé, no cuestiones, porque a veces uno llega recién ahí y se empieza a dejar llevar pronto por lo que ve, ¿verdad? Que a veces lo que uno ve, no, como que no le parece que está bien. Entonces, no cuestiones, usted solamente, como dice la palabra, ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debe estar atento a recibir su alimento espiritual. Entonces, ¿para qué? Para que así, a partir de ahí, porque el primero, por uno solo que reciba al Señor, que le abra las puertas de su corazón y su casa al Señor, y ahí el Señor empieza a hacer la obra. Entonces, no te desesperes. Bendito sea el Señor, porque si no te sometes a escuchar la palabra, si no, no deseas, ¿verdad? Ese alimento, entonces tú y tu familia van a seguir en el mismo desorden de la vieja vida. Santo Dios de la gloria. Sabes que todo aquel que llega a los pies de Jesús no llega porque ay, sí, yo quise llegar a los pies de Jesús y porque ay, yo quise, por su voluntad no. Todo el que llega a los pies de Cristo porque reconoce
qué ha vivido una vida en derrota, en desorden, que por sí mismo no ha podido hacer nada ni por él, ni por ninguno de los de su casa, ni por su familia. Entonces, a ponerse en las manos de el Señor, a escuchar la palabra atentamente, a recibir todo ese alimento que el Señor envíe en cada servicio. Bendito sea el Señor. Y así, pendiente ahí, porque yo recuerdo que cuando yo empecé, mi tutora o mi mentora siempre estaba ahí atenta y yo siempre buscándole, buscando palabras, pidiéndole que me enseñara y dudas que tenía. Entonces yo iba donde mi mentora, esa tutora que el Señor me puso en mi camino, y pues ahí uno, como todo bebé, es dependiente de su madre. Bendito sea el Señor. Esta es la primera etapa, el nuevo nacimiento. La segunda etapa, bendito sea el Señor, que debe vivir el creyente, donde ya, bendito sea el Señor, empieza uno a desligarse de lo viejo. ¿Por qué? Porque le empieza la misma palabra, ese mismo alimento, empieza a exigir un poquito más. Ya cosas que tú hacías, que estabas acostumbrado a hacer, ¿verdad? En tu vieja vida, ya la misma palabra te empieza a confrontar, tú empiezas a sentir en tu corazón te arde, y empiezas a sentir que debes dejar, que algo te está exigiendo, que debes abandonar muchas cosas de las que venías haciendo. Pero esto lo hace la palabra, ese alimento, y a través del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Hay amistades, las cuales tú debes ir ya desligándote. ¿Por qué te digo esto? Porque tu familia se puede ver en riesgo. Aún, mira, amistades, cosas de la vieja vida que tú sabes que te estaban haciendo daño. Entonces ya tú tienes que empezar a ir desligándote de eso, porque esas cosas influyeron en que tu familia hoy día estuviera así. Entonces, de pronto dirás, anda, pero es que amistad, y eso le duele a uno, y a veces le revuelve que le digan a un niño cuando tú le dices, no me gusta el niño que tal amiguito. Entonces es el amiguito preferido de él, y entonces ese niño se pone bravo, ese niño no le gusta, y entonces, pero ¿por qué? Si ese es mi amiguito. Pero realmente nosotros debemos ir ya reconociendo en esta segunda etapa que es el Señor quien está haciendo ese trabajo de desligarte o de desprenderte de ciertas cosas que pueden seguir haciendo daño a ti y a tu familia, ¿verdad? Entonces, ya se entra en ese proceso de formación. Entonces, amigo, hermano que me estás escuchando, déjate de formar, no refutes. Ya el niño deja de ser bebé, entre esa etapa de niño ya empieza la formación como tal. Entonces, déjate formar, deja que Dios haga su obra a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Yo sé que hay cosas que te van a incomodar, cosas que no te van a gustar, cosas porque cuando yo fui niño también, niña,
hablando espiritualmente, habían cosas que yo no quería dejar, que ya era costumbre, ya era propio de la vida vieja, pero que estaban haciendo un efecto terrible en mi familia. Entonces, aún hay amistades, hay cosas que ya el Señor te va a empezar a exigir que las debes ir dejando, y no porque el Señor quiera, ay, sí, ya, porque quiere que tú dejes ciertas cosas, no, es porque te van a seguir haciendo daño, te van a seguir haciendo daño, influyen en tu familia, influyen en tus hijos. Hay amigas, hay amigas que no te dan un buen consejo. Hay amigas que no te dan un buen consejo, sino que te dicen, no, que mira, yo no me dejo. Sí, yo no me dejo. Si tú ven que tu marido, tú y tu marido están teniendo de pronto algunas diferencias, entonces están ahí metidas en tu casa a toda hora y a todo momento. Son gente que no te aportan nada, no te suman, no te multiplican nada. Entonces, ¿qué haces? Permitiendo que esas personas estén ahí metidas en tu casa. Asimismo, amigos, hablándole a los varones, amigos también, bendito sea el Señor, es que el Señor, bendito sea su gloria, va a empezar a hacer ese trabajo de que te desligues de ellos. ¿Por qué? Porque están causando problemas en tu familia. Ya tienes que empezar a dejar de escuchar esas voces extrañas, esos consejos que no vienen de Dios, bendito sea el Señor, sino que te tienes que concentrar en los consejos del Señor y obedecer. Ya tú como niño tienes que empezar a obedecer aunque no te guste. Tienes que empezar a obedecer. ¿Por qué? Porque a ti es que te conviene. A ti es que te conviene. Si haces bien o haces mal, tú eres que vas a recibir del bien o del mal, ¿verdad? Y si viniste a los pies de Cristo, ¿por qué? Reconociste de que cuando estabas sin Dios, ¿verdad? Todas las decisiones que tú tomabas o todas las decisiones que tomaste, todo, al final fue un fracaso. Entonces reconociste de que necesitabas de la dirección de Dios, ¿verdad? Necesitabas de esa orientación del Señor para poder, bendito sea el Señor, vivir la vida que tú deseabas vivir, la vida tranquila con tu familia, porque hay gente que ha llegado y dice, uff, Dios mío, qué vida tan desastrosa la que yo viví sin el Señor. Que ya uno reconoce que sin Dios ya uno no es nada, uno no es nada, uno vive una vida en desorden, esa vieja vida no le trae, no le ha traído nada bueno a uno, nada, ninguna ganancia, porque mira, si tú te pones a pensar, yo sé que hay gente, ¿verdad? Ahí que me está escuchando, que llegó a los pies de Cristo con su familia ya destruida, ¿verdad? Llegó pidiendo auxilio, ¿verdad? Dios mío, ayúdame, la esposa se le fue, o la esposa se le fue, o los hijos cogieron mal camino, bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué sucedió todo o aconteció todo este desastre en tu vida? Porque nunca tuviste en cuenta al Señor. Nunca tuviste en cuenta al Señor. O sea, no valió la pena ningún esfuerzo que hiciste mismo. Entonces, ahora reconociste de que el Señor es el único que te puede dar, te puede direccionar, te puede orientar bien, te puede enseñar a cómo formar una familia, a cómo administrar una familia, ¿verdad? Entonces, tú como niño vive tu etapa de niño también y no procures correr. No procures correr porque he conocido casos donde niños, como decía en la primera etapa, que llegan y sí, por la emoción y todo eso, y querer servirle al Señor y de pronto a ver a los que van adelante, ver cómo Dios los usa y todo lo que Dios ha hecho, entonces también quieren vivir rápido esa etapa, ¿no?
tienes que vivir tu etapa. ¿Qué ha pasado? Yo quiero correr y esto les ha traído unas consecuencias tremendas. Nosotros no podemos volarnos estas etapas. De bebé, entonces yo voy a saltar a la etapa de la madurez o de niño, entonces no, tienes que vivir todas las etapas, porque todas estas etapas son las que te van a ir formando, te van a ir ayudando. El Señor sabe lo que tiene que hacer en cada etapa, tú tienes que vivir. Tenemos que vivir todas estas etapas. Y hoy día, esas personas sufrieron consecuencias tremendas. Querer correr, no corras. Déjate formar. Esta etapa ya es la etapa donde el Señor empieza a formarte, donde ya el Señor te empieza a exigir un poco más, ya te dice, mira, hija, hijo, esto no está bien, esto que venías haciendo antes no estaba bien, entonces ahora necesito que ya te desligues de eso, que ya empieces a hacer las cosas a mi manera, porque recuerda que a la manera tuya nunca funcionaron las cosas. Nunca te fue bien. Entonces ahora es a la manera de Dios y aunque te cueste, tú tienes que dejarte formar porque yo sé que no es fácil pronto de que uno haya venido haciendo cosas, las costumbres, hábitos que uno tenía. Entonces no es fácil de pronto de uno ya extenderse de estas cosas o dejar de hacer estas cosas que veníamos haciendo. Entonces debemos obedecer la palabra porque nos conviene a nosotros. Debemos dejar todo el pasado atrás, todas esas cosas que nos hicieron daño. Bendito sea el Señor. Yo sé que el viejo hombre está ahí arraigado, pero si nosotros nos sometemos a Dios y obedecemos a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestras casas. Si tú, ¿verdad? Si tú no te dejas formar, entonces tu familia, si tú empiezas a patalear, porque a los niños les gusta patalear, les gusta cuando uno le da una orden, no quieren a veces, no quieren someterse a la orden que uno le da. Ya sabemos cómo es el comportamiento de un niño. Si tú no te sometes a la formación del Señor, entonces tu familia te va a estar viendo, te va a estar observando. Tu familia te va a estar observando. Tu familia va a estar mirando para ver si es verdad. Ellos son los primeros testigos. Ellos son los primeros jueces, los que van a estar ahí mirando para ver si es verdad que tú eres cristiana o cristiano o no. Entonces, dependiendo de cómo, dependiendo de tu obediencia a Dios, así tu familia también va a caminar. Dependiendo cómo ellos te vean caminar, así ellos también van a hacer. Ellos están ahí atentos. Tu esposo, tu esposa va a estar pendiente ahí para juzgarte, para decir si es verdad o no es verdad. Oye, verdaderamente esta es una mujer de Dios, un hombre de Dios, y estoy viendo los cambios. Antes gritaba, antes era una altanera, ahora ya no, antes se dejaba, antes cualquier cosita ya enseguida explotaba, ahora está como aprendiendo a manejar sus emociones, sus impulsos y todo esto. Antes este hombre, bendito sea el Señor, apenas llegaba de trabajar, se iba con los amigos a tomar. O no le gustaba estar en la casa, porque hay hombres que no les gusta tampoco, así como hay mujeres que no les gusta calentar su casa, así también hay hombres. Ahora están más dedicados a su familia, pendientes al crecimiento espiritual, tanto de ellos como de su familia. Bendito sea el Señor. Entonces, este trabajo, ¿verdad? Este trabajo, bendito sea el Señor, este trabajo tú eres el que tienes que estar atento ahí con el Señor, atento a lo que el Señor dice, a poner en práctica cada palabra que el Señor te va enseñando. Y así mismo también ministrándole a tu familia lo que Dios te da. Entonces, ahí, bendito sea el Señor, con la tercera etapa.
La tercera etapa, que es la hechura nueva, ya es la etapa de madurez. Se empieza a ver el parecido con Cristo. Esa es la palabra que nosotros tenemos que ir siendo perfeccionados, ¿verdad? Debemos llegar a la estatura de Cristo, a la plenitud del varón perfecto. O sea, acá el Señor nos exige más, ¿verdad? Ya nos exige aún más. Entonces, todo cristiano debe pasar por este proceso tremendo de transformación. Es decir, o sea, que debe sufrir, debe estar dispuesto a sufrir estos cambios complejos. Ya ahora un adulto no se va a comportar como un bebé, no se va a comportar como un niño, sino como un adulto que es. Entonces, debe estar dispuesto a sufrir estos cambios complejos. Debe sufrir una evolución profunda, desde adentro hacia afuera. Sabemos que se va haciendo el trabajo, pero ya la etapa de la madurez es profundo, bendito sea el Señor. Ya se va viendo, wow, sí, verdaderamente ya todo el mundo reconoce, porque en la etapa de niño hay muchos que no te van a querer reconocer, pero ya en la etapa de madurez, ya el diablo tiene que temblar y todo el mundo te reconoce. Todo el mundo dice, pastor, la pastora, la líder de la iglesia y todo esto. Entonces, ese proceso de transformación permite que la naturaleza de todos tus deseos, motivos y acciones estén dirigidos hacia el servicio a Dios, antes que a sí mismo. Ya cuando eras niño, tú como que pataleabas y como que, bueno, voy a hacer las cosas y las hacías a regañadientes, pero ya no, ya en la etapa de madurez ya conciencia despertada a tal grado que ya tú sientes, o sea, ves las cosas de otra manera, ¿verdad? Conoces el mundo espiritual a profundidad y bendito sea el Señor. O sea, tú vives, sabes que tú tienes que vivir para Cristo. Tu vida entera le pertenece a Cristo. Tienes esa convicción. Tu vida entera le pertenece a Cristo. Tu vida es de Cristo. Tú naciste para servir a Cristo. Bendito sea el Señor. Tú y tu familia, ya tú trabajas más duro en tu crecimiento, en tu proceso de crecimiento, porque no sigue, ya no es que cuando te hablo de esta etapa, no es que ya tú eres una persona perfecta, ya que no te vas a equivocar, sí, te vas a equivocar, vas a seguir equivocándote porque nosotros, recuerda que somos pecadores, el pecado está en nosotros y que sí, hay cosas en las que vamos a fallar, pero ya no a la manera de antes, ¿verdad? Pronto por un error, una equivocación, pero ya no como antes que hacíamos las cosas adredes. A una persona madura en Cristo, espiritualmente hablando, no comete esos errores así. Trata de no cometer esos errores así garrafales, ¿verdad? Entonces ya uno vive para Dios plenamente. Literalmente uno piensa y vive como una recreación de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, en términos psicológicos, no existe una edad que determine la madurez espiritual. No existe una edad, de pronto hay personas que tú has escuchado decir, ay, tal persona es madura, otra persona es inmadura, ¿verdad? Pero aquí te está hablando, cuando una persona dice, una persona es madura, una persona inmadura, no te está hablando de la madurez biológica como tal. Sabemos que nuestro cuerpo se tiene que desarrollar. Hay personas que son adultas y son inmaduros, como hay personas que son jóvenes y son maduros. Entonces vemos, ¿verdad? Aún en las familias, los hombres que
biológicamente hablando, mujeres, hombres, mujeres, aún hijos que ya son personas mayores de edad, que ya han tenido su desarrollo biológico, entonces los vemos que se comportan como si fueran unos bebecitos, como si fueran unos niños. La madurez no tiene nada que ver con la edad. La madurez no tiene nada que ver con la edad. Esto está aquí. Es psicológico. Entonces, hombres que se comportan como unos niños. Así mujeres que se comportan como unas niñas en la casa, dan pataletas, son con los que siempre los del problema. Los del problema son los que forman por cualquier cosa, no pueden coger, agarrar y sentarse. Pronto si tienen alguna diferencia, sentarse. Ven, mija, vamos a sentarnos a hablar, o ven, mijo, vamos a sentarnos a hablar de esta situación que me está quejando, no sé, me tiene incómoda o incómodo, sino que empiezan a comportarse como niños, la gritería, no hay comunicación y nada por el estilo. Empiezan a tomar decisiones erradas y esto es muy triste. Esto es muy triste. Hombres, mujeres, a la edad que tienen, es para que se estén comportando como lo que son, lo que se ven por fuera, como adultos. Como adultos. Asimismo vemos en la iglesia. En la iglesia vemos gente que ya lleva años en el evangelio y que ya debe haber avanzado muchísimo. Muchísimo. Y debe ya estar teniendo un comportamiento maduro. Entonces lo ves todavía pataleando. Y esas son las personas que tienen años en el evangelio y siguen teniendo problemas en sus familias. Siguen teniendo problemas en sus familias. Ves que no avanzan para nada. Ni ellos han avanzado. Ya llevan años en la iglesia. Recibiendo palabras. Ahí sentados. Recibiendo, van a cada servicio. O a veces ni van a los servicios. Llevan años ahí. Entonces, hablando espiritualmente, no han querido crecer. No han querido, ellos mismos han detenido su crecimiento. Han detenido el crecimiento. ¿Pero por qué han detenido el crecimiento? Porque han visto de que, miércoles, si yo actúo como adulto, entonces eso quiere decir que son más responsabilidades las que tengo. Entonces no quieren enfrentarse a los desafíos, a la responsabilidad, nada, no quieren enfrentar responsabilidad, nada, no quieren, y mejor prefieren seguir comportándose como niños. Si tú sigues comportándote como un niño, como un bebé, entonces peor para ti y para tu familia también. Así como tú te dispongas a crecer, así mismo tú vas a ver reflejado en tu familia, tu crecimiento se va a ver reflejado en tu familia. Bendito sea el Señor. Tu crecimiento se va a ver reflejado en tu familia. Y la inmadurez, las irresponsabilidades se van a ver siempre reflejadas en tu familia. Porque no hay una persona que de pronto está ahí liderando como el Señor nos demanda o nos enseña. No hay una cabeza que está ahí liderando a su familia como debe ser, ni una mujer sabia, edificadora de su casa. Porque la mujer sabia es la que hace la voluntad de Dios, la que hace las cosas conforme Dios le demanda, la que pone en práctica la palabra. El Señor nos envía cada día palabras donde nos instruye, nos enseña cómo administrar nuestra casa, cómo formar hijos sanos, cómo atender al esposo, cómo ganarte a tu esposo si tu esposo es inconverso o viceversa,
cómo ganarte a tu esposo, pero siempre terminan haciendo todo lo contrario, dando pataletas como niños, como niñas, con tal de no enfrentarse a los desafíos que la palabra les está demandando. Entonces, por eso es que vemos, hay gente que se pregunta y dice, yo sé que las comparaciones muchas veces no son buenas. Entonces hay gente que dice, pero ¿por qué tal hermano sí y por qué tal hermano? Pero si llevan el mismo tiempo, que esté avanzado y porque el Señor necesita que tú crezcas, que avances. El Señor no quiere que tú te detengas ahí, solo porque no quieres enfrentar los desafíos. Gente irresponsable. Hay gente irresponsable en la iglesia. Irresponsable, Dios mío. Como que no tienen en cuenta que la desobediencia de ellos, entonces sus hijos también van a llevar el bulto. Su familia también va a llevar el bulto. Gente que no quiere enfrentar los desafíos. El Señor quiere que tú avances, que sigas pasando a la etapa siguiente, que sigas creciendo, que no te detengas, porque eso va a ser beneficioso para ti y para tu familia. Se tiene que ver ese cambio en ti, ese cambio profundo, ese cambio que Dios hace de adentro hacia afuera, se tiene que ver reflejado. Cuando digo de adentro hacia afuera, que el Señor empieza a trabajar en uno, ¿verdad? Se ve afuera, el exterior, la gente empieza a mirar, wow, sí. Pero también no solamente se ve en ti, sino que también se ve en tu familia. Como esté tu familia, vas a dejar mucho que decir. Tú mismo le muestras a la gente qué clase de creyente eres. Nada más con el hecho de que la gente mire y vea que tus hijos, y esta hermana lleva años, este hermano lleva años, y todavía la misma situación, y los hijos con el mismo comportamiento, la misma conducta, y el marido que y la mujer que, y todavía lo mismo de siempre. Amado hermano, me está escuchando, familias que me están escuchando, el Señor tiene grandes propósitos con nosotros. El Señor tiene planes extraordinarios con nosotros, con nuestras familias. Atento, oído atento de lo que Dios quiere hacer. El Señor quiere que crezcas. Ese amado hermano que me está escuchando, amigo que me está escuchando, ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo. El Señor quiere hacer cosas grandes contigo y con tu familia. Contigo y con tu familia. No solamente contigo, sino con tu familia también. Interésate por el crecimiento espiritual de tus hijos, de tu esposo. Hay que tenerle paciencia a los tuyos. Hay que tenerle paciencia. Tú no puedes llevarlo al ritmo tuyo, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. No puedes llevarlo al mismo ritmo tuyo. Tienes que enseñarle y recordar que esto pasa. Que como queremos ver las promesas de Dios rápido, entonces empezamos a querer coger al esposo inconverso, a la esposa inconversa, a los hijos, querer cogerlos a la fuerza. No te acuerdas de que tú fuiste un día bebé, luego un niño. Dios hoy te hizo lo que eres. No quieres tener la paciencia que Dios te tuvo, no la quieres tener con los tuyos. Entonces, amado hermano, te voy a dar algo. Yo sé que tú vas a empezar aquí a identificar. Santo Dios de la gloria. Así, amados hermanos, les voy a regalar las características de una hechura nueva. Son las personas maduras, que asimismo, ¿verdad? Asimismo influyen en su familia. Bendito sea el Señor. Entonces, voy a regalar la primera característica que es esta. Son disciplinados. Bendito sea el Señor.
son perseverantes, no juzgan a los demás ni se quejan de los demás. O sea, son los que buscan darle solución a los problemas. No están señalando, están juzgando al otro y les incomoda tanto lo que los demás hacen, sino que buscan ¿para qué? Para ayudar a que esos otros se desarrollen. Reconocen hasta dónde pueden llegar. Reconocen sus errores. Son responsables. ¿Cuántos responsables hay? ¿Cuántos son hechura nueva? Tú vas ahí identificando, ¿verdad? En cada punto, si has dejado procesar o no. Todavía estás ahí luchando, peleando, siempre con lo mismo. Mira siempre el futuro para avanzar, que es lo que Dios quiere, que nosotros crezcamos, avancemos. Bendito sea el Señor. Entonces mira siempre el futuro para avanzar, no el pasado. El pasado lo deja atrás y si lo recuerda es para darle gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Se somete a los demás con humildad. ¿Cuántos se están sometiendo a los demás con humildad? A sus líderes. Bendito sea el Señor, a los pastores. Santo Dios de la gloria. Evita o se esfuerza por no cometer los mismos errores. ¿Sabe qué? Su vida debe reflejar a Cristo. Se incomoda, ¿verdad? Cuando sabe que las cosas no las está haciendo bien o no está teniendo el comportamiento que debe tener una persona madura en Cristo Jesús. Entonces, esa hechura nueva, bendito sea el Señor. Entonces, toma buenas decisiones según Dios. Esas decisiones, ya saben, esas buenas decisiones de las que habla este punto son las decisiones que se toman tomando en cuenta el consejo del Señor. Entonces, ya saben, estas son las características de la hechura nueva, Bendito sea el Señor. Entonces, veamos inmediatamente a las características de una persona que no se ha dejado procesar, que no se han dejado, escuchen bien las características de los que no se han dejado procesar. Por eso es que sus familias hoy están como están, y no les ven uno avance por ningún lado, ni avanzan ellos, obviamente no avanza su familia, porque según la obediencia de ellos, así mismo, esto va a influir, ¿verdad?, en su familia, en el crecimiento espiritual de su familia. Entonces, mire, son susceptibles. Se ofenden con facilidad. Estos son los que se ofenden con facilidad. Los que tienen baja autoestima. Ay, Dios mío. Son inseguros. Son perfeccionistas y controlan todo en detalle que carecen de seguridad. Son inestables emocionalmente. O sea, son los de doble ánimo. Que son inestables emocionalmente, que hoy sí, mañana no, con fármaco, sin fármaco, hoy vengo a la iglesia, mañana no vengo a la iglesia, hoy hago caso, mañana no hago caso. Y entonces todas estas cosas se van a ver reflejadas en la familia, en los hijos. Recuerda que tú formas a tus hijos. Y así mismo como ellos sean, o sea, se va a ver tu reflejo, lo que tú eres en tus hijos. Papá, mamá que me estás escuchando. Son pesimistas. Oh, ay, no, ¿será que eso va a salir bien? ¿Será que sí? ¿Será que no? Dios me dio una promesa con mis hijos. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios va a hacer lo que dijo conmigo? Entonces, ya bien, las características de una persona que no se ha dejado procesar por el Señor, son pesimistas, son irresponsables, son los que dejan tirados los servicios, gente que tiene años en el Evangelio
y todavía deja los servicios tirados. El Señor le ha demandado hacer ciertas cosas y no cumplen, no hacen lo que Dios les demanda. ¿Por qué? Porque todavía se les hace difícil. Se les hace difícil porque no quieren actuar con responsabilidad, no quieren actuar como una persona madura. Y saben que las personas que son maduras se tienen que enfrentar a nuevos desafíos cada día. Le tienen miedo a los desafíos. No son tolerantes, nada tolerantes. Y son radicales. Entonces, amados hermanos, ahí nos vamos identificando si estamos dejándonos procesar por el Señor realmente o no. Miremos a nuestros hijos. Mira a tus hijos. Madre, padre que me está escuchando. Ellos son tu reflejo. Y tú te vas a dar cuenta si te estás dejando procesar o no te estás dejando procesar. Cuando veas la conducta de la conducta, el comportamiento de tus hijos. ¿Qué es lo que te está impidiendo crecer? Amado hermano que me está escuchando, amigo que me está escuchando, que sabes que necesitas de la dirección de Dios, necesitas colocar tu vida y tu familia en las manos de Dios. Escúchame, hermano, que estás ahí atento escuchando lo que Dios te está diciendo. Te está impidiendo tu crecimiento. No te quieres someter a la voluntad de Dios. Tal vez las heridas del alma, culpas, miedos, sensación de rechazo, rencores. ¿Qué es lo que no te está permitiendo que tú crezcas? De pronto alguna de estas características aquí que te he mencionado. Bendito sea el Señor. Las personas que nos han dejado procesar, aquellos creyentes que nos han dejado procesar por el Señor, esto que te acabo de mencionar, todavía está siendo pesimista, todavía está siendo irresponsable. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que no te está dejando crecer? ¿Qué es lo que no te está dejando crecer? ¿Qué no te deja crecer? Todavía no hay tolerancia. Todavía eres susceptible. Todavía eres inestable emocionalmente. ¿Qué es lo que te está pasando? Tú, ahora con esta palabra que el Señor ha enviado, entonces te puedes dar cuenta qué es lo que no ha dejado crecer a ti y a tu familia. De pronto estás deseando ver lo que Dios ha hecho en otros, no lo estás viendo en tu familia. Quizás el problema eres tú, que no estás dispuesto a que Dios haga la obra en ti, no te has sometido al proceso. Entonces, esta es la palabra que el Señor hoy nos ha enviado. Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias por tu palabra, Señor. Padre amado, te pido, Espíritu Santo de Dios, que sigas haciendo tu obra perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Y que toques el corazón y quebrantes el corazón, Señor, cada uno de los que están escuchando tu palabra, Dios mío. Que se atrevan a reconocer, Señor, Padre amado, sus errores, bendito Dios de la gloria, su pecado, Padre amado, para que ellos puedan, Señor, avanzar, Dios mío, pasar, Señor, a la siguiente etapa, bendito Dios de la gloria. Para que puedan, Señor, bendito Dios, alcanzar, Señor, Padre amado, la estatura del varón perfecto, Señor. Padre amado, que es lo que tú quieres, a donde tú nos quieres llevar, Señor. Damos gracias una vez más, Señor. Amén y amén.